Aquí estamos en la chacra de Rolly Eggman. Ya hemos venido en algún u otro momento también a comentar la vida y la historia. De hecho, nos ha visitado también en la radio para hablar de lo que tiene que ver con la historia de los tulipanes aquí en nuestra región y la impronta de René. Rolly, ¿cómo andás? ¿Todo Bien, bien? gracias, buen día. Rolly, hay bueno, ya lo hemos charlado, lo de René Eggman aquí con respecto a los tulipanes. Me gustaría una breve introducción de lo que fue, pero brevísima introducción, para ir a un dato que es muy interesante y que tiene que ver con la producción de tulipanes aquí de René y una conexión con un expresidente de Norteamérica y su fallecimiento. Bueno, eh, como saben, o como la mayoría sabe, aunque algunos no tienen por qué saberlo, papá vino en el año 52 a la zona de Esquel. Él era tambero de profesión y como en ese momento se usaba eh, el tambo de estación, o sea que para ordeñar solamente en verano, él podía seguir con su actividad que era la montaña, andinismo y esquí. Por eso pasó a ser uno de los primeros instructores de la olla. Pero mientras tanto él hacía también trabajo de forestación en el verano. Fue forestador en la zona de Puyén, en lo que es el lago Puyén, y ahí también tenía un grupo de conocidos. La mayoría eran suizos, papá era suizo, y por un contacto que tenían con Guillermo Clavé, otro suizo que fue el que organizó un poco el vivero de la aldea escolar, pero también el vivero San Martín de Golondrina. Dentro de esos suizos había uno que se llamaba Scharrick, que estaba instalado en una chacra en el lago Mosquito, en Cholila. Y ese hombre tenía tulipanes. Y ahí es donde papá se enganchó con los tulipanes y se trajo algunos tulipanes acá, es que él cuando vino. ¿Al lugar que estamos ahora en este momento No, no, o a no. otro lugar? Papá, dentro de su amistad que tenía con Guillermo Clavé estaba casado con una señora que nosotros le decíamos Petty, de apellido alemán, y tenían unas chacras donde está al lado de la escuela 54, Ujú. y tenía un cuarto de manzana en Sarmiento y O'Higgins. Y papá usó una casita que estaba en Sarmiento y O'Higgins y sembró los primeros tulipanes en ese lugar. ¿Año aproximado? Y 54. De ahí, Petty tenía, porque Guillermo estaba en el tema de los viveros, así que aportaba poco, y, o sea, al manejo de estas propiedades. Petty le ofrece a papá si quería usar la chacra que está al lado de la escuela 54. Era aproximadamente 1 hectárea más o menos, un poco más otros lugares que eran más ginosos y que se podían tener solo animales, pero había 1 hectárea más o menos de tierra buena. Y papá empezó ahí a multiplicar tulipanes y a hacer verdura, porque ahí empezó también haciendo verdura. Y bueno, así fue desarrollando. Después papá le compró a Petty la zona esa, el terreno ese de la Sarmiento y O'Higgins. Y después en el año 65 tuvo la oportunidad de comprar este lugar, esta chacra, ¿Dónde estamos ahora? donde estamos ahora, que era de Catalina Arza. Ujú. Y también en ese momento compró una parte de lo que era el Hotel Europa en la calle San Martín y 25 de Mayo,
que ahí fue donde mamá instaló la florería y papá se vino a la chacra porque él quería volver a su actividad inicial, que era algo que él le encantaba hacer, pero yo creo que a papá le gustaba lo que hacía, lo hacía porque le gustaba y lo hacía bien. Ahí empezó el desarrollo de los tulipanes en esta chacra. También hacía verdura y empezó entre la florería y la chacra a tener contacto con el vivero Rosauer de Cipolletti y empezó a traer todo lo que sea rosales, frutales y arbustos en general, de decoración, de cerco, de esas cosas. Dentro de las cosas, acá en la chacra también organizó un tambo. Como la chacra era un poco chica, después compró una chacra en la zona de Trevelin. Y mamá manejaba lo que era la florería. Ella era una mujer tenía una mente muy lúcida y tenía una capacidad comercial, pienso que excepcional. Y tenía una capacidad de relaciones públicas tremenda. Recordando en esa época que no teníamos las conexiones que tenemos ahora, ¿no? Hay que tener una visión de futuro. Había una diferencia que yo te lo comenté hoy, Mauro. En ese momento, en Esquel había 3 o 4 vuelos diarios. 3 o 4 vuelos diarios. Y la conexión se hacía por correo o estaba una central telefónica, pero no había teléfono en las casas, o había muy pocos teléfonos. La mayoría de los teléfonos eran esos teléfonos a timbre, que estaban puestos en la policía, en el hospital, en la farmacia, pero el cliente no había una posibilidad de ser cliente. Pero ella tenía una capacidad de conexión, de entablar relaciones, también relaciones comerciales y públicas muy grandes. Sí. Y el negocio del tulipán generalmente es mal interpretado porque no es un negocio de la flor. El negocio son los bulbos. O sea, sí, hay gente que se dedica a hacer flores. Bueno, papá en ese sentido aceptaba y le daba una parte de las flores a mamá. Y mamá organizó y hacía, se organizaba con unas cajas de tulipanes que la mayoría ya tenía clientes para el Día de la Madre. ¿Los clientes eran de un mercado interno, regional, o había hacia afuera también? No, en ese momento se vendían. Tenía pedidos de clientes que le mandaban una tarjetita y la dirección y después pasaban a pagar o a arreglar con mamá. Te puedo decir que me acuerdo, Roque González, de la línea de cine Coliseo, que venía la señora de Rossi, que es un poco la que manejaba la parte de los cines, y le traía, no sé, 20, 30 sobres con la dirección y mamá le mandaba los tulipanes. En ese momento se mandaba, no era problema mandar tulipanes porque vuelo había 1 o 2 vuelos por día. Claro. Cuando tenía una relación, en algún momento también se mandaron tulipanes al mercado central de flores de Buenos Aires. Mirá. Porque mamá traía flores de Buenos Aires para el uso de acá. Generalmente había usos especiales y después estaban los usos particulares, que era para el tema de los fallecimientos y esas cosas.
Rolly, ahí en esta cuestión que destacabas de tu mamá, que tenía que ver con las relaciones públicas, las relaciones comerciales también, me imagino que deben haber habido muchas cuestiones o pedidos interesantes de diferentes lugares, ¿no? Pero quería centrarme particularmente en una que tiene que ver con un expresidente de Norteamérica. Sí. Pero yo quiero ver el hilo conductor hasta llegar a esa instancia. Mamá le mandaba tulipanes a la embajada de Suiza en Buenos Aires y al consulado dinamarqués. Ella era descendiente de dinamarqueses, también en Buenos Aires. En un momento, calculo que debe haber sido en el 60, 61, hubo una reunión de suizos en Bariloche y mamá siempre le mandaba tulipanes a la embajada. Iban en unas cajas muy bien conservadas, con todas las indicaciones. Es más, le mandaba hasta una hojita de afeitar para que cortaran los tallos cuando llegaba. Algunos los preparaba con algodón y humectante. Mandaba también, tenía pedidos y mandaba a Europa. Ella tenía un contacto con el mercado de flores y esto es una anécdota, en sí una anécdota de cómo cambió la situación en Esquel. En el año 65 había la central telefónica, la atendían unas mujeres operarias que salían, se ponían la campera y le iban a decir a mamá: tenés que ir ahí a la telefónica porque te van a llamar de Buenos Aires. O mamá le dejaba para ciertos números cuando tenía que hacer pedido de flores al mercado central, que generalmente el mercado central trabaja muy temprano, y estas mujeres se lo mandaban. Y después venía en el avión y la camioneta de aerolínea pasaba en la florería a dejar las flores antes de ir a la oficina. O sea, era toda una relación. Sí. Todo. Cuando fuimos a Bariloche, el embajador suizo le comenta a mamá que tiene un amigo, un nuevo amigo en Buenos Aires, que es el embajador norteamericano en Buenos Aires. Y le dice si le podía mandar de parte de él, que él se las pagaba, todo lo que sea, una caja de flores. Mamá le mandó, le pidió la dirección, no sé qué. ¿Algunas específicas, Ronnie, o en general eran las flores que pedía? No, flores en general. Uh-huh. Esto debe haber sido en el 62. En el 62, sí, debe ser en el 62. Mamá le mandó, vino este hombre, este hombre le agradeció los tulipanes, le agradeció al otro embajador, y en el 63 viene esta mujer de Telefónica y le dice a mamá que hay una llamada urgente del embajador de Norteamérica que necesita hablar con ella. ¿Directamente es la llamada? Sí. Y mamá fue, porque en ese sentido era muy respetuosa de todo esto, estas conexiones, y el embajador le comenta y pide que no se haga público porque no se sabía que habían matado a John Fitzgerald Kennedy en Dallas. Pará, discúlpame. Le pide que no lo haga público antes de que se enteren por las noticias. Sí. Y le pide si le puede mandar una caja de tulipanes porque él se iba a Norteamérica y quería llevarla. Mamá le prepara, esto fue el 22 de noviembre del año 63. Por eso es un poco la discusión que tengo yo, que normalmente la temporada de tulipanes era para el Día de la Madre
el Día de los Muertos y se corría un poco hasta el 10-15 de noviembre. Como en el 22 de noviembre podía haber tulipanes. Mamá tiene un muy buen cliente que es el Brown, el dueño de la Anónima, y le permitía a mamá, en unas cámaras especiales que tenía la Anónima, en la que está en la Fontana, dejar cajas con tulipanes en una cámara especial Para conserva de vegetales y flores. Así que no puedo saber, ni me acuerdo, y no tengo cómo. Tendría que ir un poco a ver los datos meteorológicos para ver si en el 63 cómo se había comportado la primavera. Y mamá le manda una caja al embajador de 18 tulipanes negros. Específicamente negros. 18 tulipanes negros. El embajador no le comenta nada, ni que llegaron, ni que no llegaron, ni nada. Y de ahí sí ya fue público que Oswald había asesinado a John Kennedy. Y el embajador le manda por correo, porque sinceramente no era tiempo de internet ni de nada de eso, una nota de agradecimiento, y dentro de la nota del sobre hay una página de un diario de Washington, que no era el Washington Post, donde figuran la sepultura de John Fitzgerald Kennedy. Primero una caja que dice tulipanes de Esquel, que eran unas cajas blancas que la mayoría de la gente que los mandaba las conocía, que decía Flores de Esquel. Y después una foto que le manda a él, no está en la página del diario, donde está el florero con los 18 tulipanes en la tumba de Kennedy. Impresionante. Lo que no estoy seguro si esos tulipanes estaban todavía en cultivo, porque el tulipán negro es un poco más tardío, o eran tulipanes que ya estaban en cámara. En la conserva ahí conserva, pero se conservaban perfectamente. Y mamá los preparaba porque tenía unos algodoncitos con una sustancia que había traído de Europa, de Holanda, para ayudar a humectar las flores. O sea, no humectarlas, sino mantener la humedad de las flores. Esa fue un poco la cosa. O sea, en resumen y tan detalladamente, hasta con fecha que lo diste, no solamente el laburo que hicieron tu viejo, tu vieja aquí en Esquel impactó aquí en la región, impactó en Buenos Aires, impactó en diferentes lugares de la Argentina, sino que tuvieron presencia desde este lugar donde estamos ahora, directamente a Estados Unidos, no solamente directamente a Estados Unidos, sino en el entierro de John Fitzgerald Kennedy. Sí, fue así. Impresionante. Y yo creo que dentro de todo, mucha gente me dice, ¿y cómo no hiciste vos un campo de tulipanes? Ay, si a la entrada de Esquel siempre estaba el campo de tulipanes. Eso, bueno, eran otra época, eran otras cosas. Papá tuvo buena relación con Juan Carlos Ledesma, también tuvo buena relación con Marcelo Williams, que estamos ahora investigando, porque hay dos cosas dudas que yo tengo y que me cuesta, que estoy tratando de ver cómo se las puedo demostrar o cómo la puedo ¿Documentar, decís? Documentar, sí. Después de ese momento, en la chacra nuestra apareció una variedad de tulipanes que se llama Presidente Kennedy. Por eso no puedo saber si eso lo hicieron en Norteamérica, si en Holanda lo hicieron, porque papá tenía contacto con Holanda, con genetistas de Holanda para los tulipanes. No lo puedo saber. Y me cuesta porque en ese momento no había muchos archivos. La gente que se contactaba con papá ya no está, igual que él. Y después otra de las cosas que papá había mandado a Holanda
bulbos de la variedad Esquel, que estamos tratando de averiguar si sigue en el mercado, porque hay cultivadores de variedades viejas, y un poco para resaltar este trabajo o esta genética que hizo papá y que lo llevó a denominar la variedad Esquel. Una historia impresionante, como siempre la de tu familia, Rolly. Te agradezco y a mí me parece que es importante esto compartirlo con la gente de diferentes lugares del mundo para entender lo que se producía, lo que se hacía aquí en la chacra o en diferentes lugares y la historia de tu familia que sigue impactando hasta el día de hoy en diferentes lugares. Bueno, gracias. Rolly, muchas gracias. No, gracias a vos. Rolly Eggman, acá una historia que tiene que ver con su familia, con su padre, con su madre, la producción de los tulipanes y un nexo directo con el presidente o el expresidente John F. Kennedy en Estados Unidos.